Vamos a hablar acerca de la problemática del dengue. Lo tenemos presente en diferentes regiones del país. El dengue también es mortal, hay maneras, medidas de prevención y vamos a hablar acerca de los detalles también de las campañas que se están realizando con la responsable nacional del programa de dengue, la doctora Carmen Ortuño, que está en nuestro contacto online. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Mariel. Un grato placer de poder participar de este prestigioso programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, expliquemos a la población boliviana qué es el dengue. Bueno, el dengue es una enfermedad viral, ¿no es cierto? Es una enfermedad que causa mucha morbilidad y mortalidad. Tenemos en nuestro país varias zonas tropicales donde el vector, que es el mosquito, ¿no es cierto? Entonces, es transmitida por la picadura de la mosquita hembra, que a través de la picadura, ¿no es cierto?, ella transmite el virus a la persona. Entonces, lo que queremos en esta semana de acción contra los mosquitos es hacer énfasis, ¿no es cierto?, que la población nos apoye para poder eliminar ese vector. Hemos tenido diferentes epidemias del dengue, zika, chikungunya aquí en nuestro país en anteriores gestiones. ¿Qué se hace para prevenir todo esto, doctora? Mire, cada año Bolivia se suma a esta iniciativa que ha iniciado en la región de las Américas. En el año 2012, en noviembre, se inicia con esta acción que es la semana contra los mosquitos. Es así que Bolivia también a partir del año 2017 forma parte de esta iniciativa. Entonces, actualmente se continúa con esta dinámica. Esta semana de acción contra los mosquitos está respaldada por una resolución ministerial, la número 1010, que resuelve declarar, ¿no es cierto?, que la tercera semana del mes de octubre de cada año se denomina la Semana Comunitaria de Acciones Conjuntas contra el Mosquito Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika. Entonces, estamos bien respaldados para poder realizar estas actividades. Y el objetivo es de que a nivel nacional, departamental y municipal sumemos esfuerzos para poder eliminar este vector, ¿no es cierto? Eliminamos el vector y obviamente van a disminuir los casos de dengue, de chikungunya y zika también en nuestro país. Bien, coméntenos acerca de esta campaña. Se está realizando también a nivel nacional. ¿Cómo la gente puede participar? Efectivamente, sí, a nivel nacional, este pasado 26 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial, ¿no es cierto?, con la participación de nuestras autoridades nacionales. Los 7 departamentos endémicos, menos Oruro y Potosí, que todavía no reportan casos de esta enfermedad. Entonces, todos están participando con campañas masivas en cada departamento, ¿no es cierto? Lo que queremos es que la gente se concientice, y no solamente en esta época, ¿no es cierto? Ya estamos ingresando a lo que es el periodo de las lluvias. Entonces ya nuestra población tiene que empezar a actuar desde mucho más antes, eliminando todo recipiente donde pueda ser criadero o podamos ver la reproducción de este mosquito. Entonces lo que queremos es sumar esfuerzos para que todos podamos trabajar y eliminar al mosquito. Si nosotros tenemos en casa botellas, macetas, llantas, las mismas canaletas, ¿no es cierto?, damos lugar a de que este mosquito se reproduzca rápidamente y entonces obviamente la enfermedad también va a subir. Durante estas semanas todavía no ha habido muchos reportes de casos de dengue, pero como les digo, no está empezando la época de lluvia y van a empezar a incrementar los casos. Este año ha sido un año crucial, ¿no es cierto?, porque empezó lo que es el coronavirus y ya nosotros estábamos a inicio de esta gestión también con la epidemia de dengue. Bien, en anteriores gestiones, en las diferentes campañas contra el dengue, zika y chikungunya, se realizaba la fumigación en los diferentes domicilios, en diferentes zonas de los departamentos afectados. Tenemos entendido que a raíz de esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, no va a ser posible en esta gestión. ¿Esto es cierto, doctora? No, totalmente falso. Sí se están realizando las campañas de fumigación. Para eso el Programa Nacional de Dengue ha distribuido lo que es los insecticidas y larvicidas a los diferentes departamentos endémicos. Si usted ve las noticias, cada departamento está tomando su propia iniciativa, ¿no es cierto?, de cómo realizar esta campaña de fumigación.
obviamente los técnicos vectores que realizan esta actividad tienen que ir con todas las medidas de bioseguridad. Por eso pedimos a la población de que ellos puedan abrir sus puertas cuando ellos vayan a hacer la destrucción de criadero y también a la par lo que es la fumigación, ¿no? Para poder eliminar al mosquito en sí. Ahora, en caso cada una de estas familias que no puedan acceder a la fumigación, ¿qué medidas pueden tomar en casa como manera de prevención contra el dengue? Ahora sí, como tenemos que tener responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Adoptar medidas de protección personal. Si yo estoy viajando a un lugar endémico, a una zona donde hay mucha proliferación de mosquitos, obviamente que tengo que protegerme, ¿no es cierto? Llevando mi repelente, usando manga larga, utilizando mosquiteros en muchos casos. La adopción de cambios de comportamiento es lo que más queremos en nuestra gente, ¿no es cierto? En nuestra población. Es difícil, ¿no es cierto?, cambiar nuestras conductas, pero la acción repetitiva hace que podamos lograr ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, de cada uno depende para poder adoptar estos cambios de comportamiento y ayudar a nuestro personal de salud, a nuestros técnicos vectores que llegan a sus casas para poder eliminar este vector. Las personas interesadas, ¿dónde pueden recibir más información acerca del dengue, Zika, chikungunya y sus campañas? Tal vez por una red social, ¿dónde pueden comunicarse? Directamente pueden acceder a la página del ministerio, ahí está todo lo que es el programa nacional y también están las direcciones de los programas departamentales, entonces ellos pueden escribir y solicitar mayor información o cómo pueden hacer o cómo pueden pedir incluso de que los técnicos vectores puedan visitar sus hogares, ¿no? Esto es una realidad en nuestro país y hay que priorizar nuestra salud. En caso de adquirir el dengue, Zika o chikungunya, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Lo que pedimos a la población en primer lugar es no automedicarse. Si empiezan a sentir los síntomas, es acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. Entonces, el tratamiento es bastante sencillo, pero necesitamos nosotros como médicos revisar, ver al paciente para que podamos que ese dengue, tal vez que en primera instancia es un dengue sin signos de alarma, no se agrave y luego produzca la muerte, ¿no es cierto? Entonces lo que aconsejamos a la población es de que acuda al servicio de salud más cercano, ahí va a recibir la orientación y el tratamiento que corresponde. Como le digo, el tratamiento es bastante barato y sencillo, pero sí nosotros acudimos desde el primer momento que se presentan los síntomas. Sin duda, detectar estos síntomas es muy importante que sea a tiempo para ir a un centro médico. ¿Cuáles son estos síntomas del dengue que pueden alertar, doctora, para que la gente lo conozca? La fiebre es uno de los síntomas que llama la atención, 38.5 grados para arriba ya es un signo, ¿no es cierto?, de la presencia del dengue. Dolor de cabeza. Lo que más prima en el dengue es el dolor retroorbicular, ¿no es cierto? Hay mucho dolor. El dolor de cuerpo, lo que es artralgias, mialgias, no todos presentan esa sintomatología, pero también forma parte, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. La presencia de petequia, ¿no es cierto?, como presencia de manchitas rojas o maculopapulares en el cuerpo, también es un signo que se está presentando esta enfermedad. Hay leyes municipales que indican a la población cómo tienen que realizar estos mecanismos de prevención contra el dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo socializan ustedes esta información con las familias bolivianas? Cada departamento es autónomo, ¿no es cierto? Entonces cada municipio crea sus leyes municipales. Entonces ellos son los llamados a poder socializar esas leyes para que la población pueda, ¿no?, cumplir con esos mandatos, ¿no? Porque a nivel nacional nosotros tampoco podemos dar esas directrices, ¿no? Cada municipio es autónomo, entonces ellos tienen que elaborar sus propias leyes en base a la casuística que se presenta en su municipio. Hay varios municipios endémicos que tienen ya sus leyes municipales, incluso con multas, ¿no es cierto?, a aquellas personas a las cuales se las visita y se encuentra un montón de criaderos, ¿no es cierto?, de este mosquito. Entonces hay ya leyes municipales, entonces cada municipio está llamado a poder socializar esa ley en su población.
¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, con esta socialización en el departamento de Pando? Bueno, Pando en esta semana nos ha estado reportando las actividades que están realizando. Entonces, a nivel en Cobija propiamente, el municipio ya tiene su ley municipal. Obviamente, ¿no es cierto? A pesar de que hay penalidades, a pesar de eso, nuestra gente a veces reacia, no cumple con las leyes municipales que se les da. Entonces, pero acudimos a la conciencia social de cada uno de nuestros ciudadanos para que ellos puedan, ¿no es cierto?, poder cumplir con las leyes de su municipio. Bien, ya tenemos consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 720-34-234. Revisemos, por favor, las consultas para la doctora Ortuño. Cuando a uno le detectan que está con dengue, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los medicamentos que debe tomar? Gracias, desde Cobija. Buenas noches, Cobija. Lo que decía, ¿no es cierto?, hace rato, ante la presencia de cualquier síntoma de esta enfermedad, lo que se tiene que hacer es primero acudir a un centro de salud, no automedicarse. Yo le puedo decir, ¿no?, el paracetamol es el tratamiento más que se utiliza para poder menguar los síntomas de dolor de cabeza, de las mialgias y artralgias, pero lo recomendable es de que ellos puedan asistir a su centro de salud y puedan recibir el chequeo médico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo correcto. Muy bien, revisemos la siguiente consulta entonces, consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Una pregunta para la doctora, ¿solo se evita el dengue si se mata al mosquito o hay otra forma de no contagiarse? Gracias, desde Trinidad. Buenas noches, Trinidad. El vector es el mosquito, entonces lo que tenemos que hacer es evitar la reproducción de este vector, del mosquito. Entonces, cada uno tiene que sumarse a estas campañas y es la única forma. Si nosotros eliminamos al vector, a este mosquito, obviamente no va a haber la incidencia o la aparición de esta enfermedad, del dengue, chikungunya y zika, porque es el mismo mosquito Aedes aegypti el que transmite la enfermedad. Entonces, lo que estamos luchando todos los años es eliminar al vector. Obviamente es muy difícil, ¿no es cierto?, pero tenemos que crear esa conciencia en nuestra población para que ellos puedan ayudarnos a eliminar los criaderos, ¿no?, porque en nuestra misma casa nosotros damos lugar a que el mosquito se reproduzca. Bien, revisemos el siguiente mensaje, la consulta de nuestros televidentes de Bolivia TV, a quienes agradecemos por participar con nosotros. ¿Es verdad que el mosquito que transmite el dengue habita solo en las llantas viejas o puede vivir en otros lugares? Un saludo desde Santa Cruz. No solo en las llantas puede vivir el mosquito, ¿no es cierto? Ahora está hasta en los floreros, en las macetas, en las canaletas. En nuestras casas siempre hay botellas, hay turriles, ¿no es cierto?, barriles. Entonces nosotros le damos lugar a que el mosquito se reproduzca. Donde haya agua, un poquito de agua, el mosquito se reproduce. Así que no solamente es en las llantas viejas, ¿no? Muy bien, revisemos el siguiente mensaje, la siguiente consulta a través de nuestra línea de WhatsApp 720-34-234. Puede hacer ingresar sus consultas, amigo televidente que nos ve en este momento. Buenas noches, yo vivo en Cobija y quería preguntarle a la doctora si alguien de mi familia tiene dengue, ¿puede contagiar a otro? Si está el vector presente también en casa, la mosquita hembra le pica al paciente que está con dengue, este mismo mosquito puede picar a una persona sana y sí le transmite la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegernos, ¿no es cierto?, en casa. Si hay una persona con dengue, es utilizar mosquiteros, repelentes, manga larga para que la enfermedad no se propague. Bien, a tomar en cuenta entonces estas recomendaciones. Sí puede ser contagioso el dengue dependiendo de la picadura de mosquito. Ahora, doctora, háblenos acerca de la inversión económica que están realizando en el departamento de Pando en esta campaña contra el dengue, insumos y todo lo que tiene que ver para poder combatir este mal. Efectivamente, no tengo ahorita la cifra por departamento, pero solamente en lo que es insecticidas y larvicidas a nivel nacional se hace una inversión de más de 1 millón de bolivianos. Entonces, se compra y se reparte de acuerdo a la necesidad de cada departamento. En este caso ya Cobija ha recibido
sus insecticidas y larvicidas. Incluso en esta semana se ha enviado también material de comunicación para que ellos puedan utilizar en sus campañas. A nivel del laboratorio también se les envía lo que es los reactivos para que en sus laboratorios se puedan realizar las pruebas, ¿no es cierto?, del PCR en tiempo real y también el ELISA. Entonces, no puedo darle una cifra exacta de cuánto se ha invertido para Pando, no tengo ahorita en mente, pero a nivel nacional sí hay una buena inversión de dinero en lo que es la compra de herbicidas, insecticidas, material de comunicación, lo que es el laboratorio, ¿no es cierto?, los reactivos. Entonces el programa nacional sí invierte. Y a la fecha, doctora, ¿cuántos casos de dengue se tienen hasta la fecha en el departamento de Pando? En el departamento de Pando tenemos 1.494 casos sospechosos reportados, de los cuales 636 han sido confirmados laboratorialmente. Muy Solo bien. en Pando, ¿no? Esos son los datos entonces en el departamento de Pando. Hay que estar alerta con las medidas de prevención, la fumigación y también con las recomendaciones. Tenemos más consultas de los televidentes que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp. Buenas noches, escribo desde Tarija. A una persona que le dio dengue, ¿puede volverle a dar? Efectivamente, hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4 de dengue. Entonces, si a usted le ha dado dengue serotipo 1, entonces ese caso le da inmunidad para ese serotipo. Entonces usted puede adquirir otro serotipo, el 2 o el 3 o el 4, entonces puede volver a darlo. Muy bien, revisemos el siguiente mensaje y la siguiente consulta de nuestros televidentes. Buenas noches, doctora. Una consulta. A mi marido y mi hija ya se recuperaron del dengue. ¿Le puede volver a dar o qué secuelas deja? Bueno, después de haber cursado, ¿no es cierto?, con la enfermedad del dengue, a veces se quedan con algunas secuelas por más de 3 a 6 meses, con el dolor de cuerpo, esas mialgias, artralgia. Pero, como les decía, ¿no es cierto?, hay 4 serotipos de dengue. Si a ellos le ha dado, eso se obtiene a través de la serotipificación. Laboratorialmente ellos pueden acceder a ese laboratorio para que vean qué tipo de serotipo le ha dado a su padre y a su hija, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden adquirir nuevamente el dengue, pero con otro serotipo. No pueden volver a adquirir el mismo serotipo. Una vez que uno enferma, digamos, yo me enfermo con serotipo 1, ya no vuelvo a enfermar más, ya mi cuerpo crea inmunidad de por vida para ese serotipo, pero sí puedo adquirir otro serotipo de dengue. ¿Cómo se clasifican estos serotipos que menciona usted, doctora? La nomenclatura dice serotipo 1, serotipo 2, 3 y 4, así es la manera de clasificar en los niveles de cómo da el dengue, síntomas, ¿qué interfiere? No interfiere de ninguna manera, ¿no? Los síntomas son iguales. Hay dolor de cabeza, mialgia, artralgia, el dolor retroorbicular, las petequias, la fiebre que llama la atención porque es encima de 38.5 grados centígrados, ¿no? Muy bien, a tomar en cuenta entonces estas recomendaciones de la doctora Ortuño. Estas campañas son a nivel nacional y pueden tener la información a través de la página también del Ministerio de Salud. Y hay que tomar en cuenta las secuelas que puede dejar esta enfermedad si no se acude también a tiempo al médico. ¿Qué es lo que hace mortal el dengue en una persona, doctora? Es importante mencionarlo. Como les digo, a veces el inicio de la enfermedad es simple, ¿no es cierto?, un dolor de cabeza, mialgia, artralgia, pero si ya empieza a presentar dolor abdominal, vómitos, sangrado de encías, entonces eso ya nos está dando signos de alarma de que esta enfermedad se está complicando. Entonces, por eso un paciente que es atendido en sus primeros síntomas, él debe recurrir nuevamente si es que esos síntomas se agravan. Entonces, de un día para otro, un dengue sin signos de alarma puede convertirse en un dengue grave. Entonces eso, si no se lo atiende de manera adecuada y oportuna, puede llevar a la muerte. Bien, doctora, hay más casos de dengue que Zika y de chikungunya. ¿Cuál afecta más al organismo humano? Son más casos de dengue. A nivel nacional tenemos 83.665 casos casos sospechosos que han sido reportados a nivel nacional. De esos 83.665,
14.216 son confirmados laboratorialmente, ¿no es cierto? O sea que sí son dengue positivos. Entonces es más dengue. Tenemos 40 casos de chikungunya a nivel nacional y 12 casos de Zika a nivel nacional. Lo que sí tenemos más es de dengue. Este año, el 2020, ha sido un año epidémico, ¿no es cierto?, en el primer trimestre de este año, y estamos esperando en este último trimestre tal vez los casos vuelvan a subir, ¿no? Entre el dengue, Zika y chikungunya, ¿cuál de estas tres enfermedades tiene mayores cifras de mortalidad, doctora? El dengue. Tenemos hasta el momento 20 decesos por dengue. No hay ningún deceso por Zika ni chikungunya en esta gestión. Entonces el dengue es, porque a veces nos confiamos como pacientes, ¿no es cierto? Hemos sido atendidos, empiezan a complicarnos los síntomas, no volvemos al centro de salud, queremos automedicarnos en casa, entonces rápidamente se complica, y mucho más esto en niños. Eso hay que tomar en cuenta. Nuestros niños son más propensos a poder complicarse y hacer hemorragia, y rápidamente entonces se convierte ese dengue sin signos de alarma en un dengue hemorrágico y puede llevar a la muerte rápidamente más niños. Ahora, doctora, es importante informar a la población acerca de la diferencia entre estas tres enfermedades, dengue, Zika y chikungunya. ¿Cuáles son las diferencias? Como le decía, el dengue, ¿no es cierto?, en ambos se presenta fiebre, solo que en Zika la fiebre es menos, pero la diferencia entre las tres es, en chikungunya, el dolor es, las artralgias y las mialgias son incapacitantes. El paciente queda como postrado, no puede moverse. En cambio, en el dengue sí hay mialgias, artralgias, pero el paciente sí puede moverse. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Y el Zika es la aparición del exantema y también la conjuntivitis, no purulenta, pero eso le diferencia también del dengue y la chikungunya. Hay que estar alerta entonces con estos síntomas, doctora. Finalmente, su mensaje a la población boliviana con respecto al dengue, Zika y chikungunya, sus recomendaciones y cómo pueden contactarse con ustedes para unirse también a las campañas. Bueno, entonces lo que queremos es acudir a la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto?, de poder ayudarnos a eliminar los criaderos. En casa, como les digo, sí o sí tenemos una botella, un balde, no dejar esos recipientes con agua, porque si no damos lugar a que el mosquito se reproduzca. Por eso, a nivel nacional, departamental y municipal, estamos trabajando de manera coordinada con todos los responsables departamentales para que ellos nos ayuden, ¿no es cierto?, a crear esa conciencia en nuestra población. No solo el trabajo del personal médico, sino todos debemos unirnos para poder eliminar a este vector. Si no lo hacemos de manera responsable, se nos vienen las epidemias y luego, bueno, estamos cuestionando, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Salud, el Programa Nacional no hace nada, pero también tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, hacer nuestra parte para poder controlar esta enfermedad. Bien, agradecemos a la doctora Carmen Ortuño, responsable nacional del programa de dengue. Muchas gracias, doctora. Hasta una siguiente oportunidad. Estaremos al tanto del desarrollo de estas campañas.